Hoy vamos a hablar de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de pasos precisos que debemos ejecutar para realizar una actividad, una tarea, un cálculo, lo que sea. Ya en matemáticas hemos utilizado muchos algoritmos. Por ejemplo, la división que estudiamos en primaria es un algoritmo, como obtener el cociente y el resto de una división siguiendo una serie de pasos muy precisos, muy bien definidos. ¿Por qué en informática son importantes los algoritmos? Pues porque los ordenadores tienen que realizar actividades complejas, pero no pueden ir improvisando los pasos que tienen que dar. Nosotros tenemos que darles un programa perfectamente definido con las instrucciones que tienen que ejecutar en cada momento. Para ilustrar este concepto, vamos a desarrollar un algoritmo de ordenamiento, de ordenación. Se trata de escribir una función que ordene los elementos de un vector. Fijaos en que nosotros ya tenemos una función en esta librería que hemos utilizado a lo largo de la asignatura. Tenemos una librería que nos permite ordenar un vector. Vamos a crear este vector como ejemplo con el que vamos a trabajar. Como vamos a tener que mostrarlo muchas veces en la consola, vamos a crear una función que nos permita hacer eso fácilmente con una sola orden. Esta función imprime todos los elementos del vector por la consola separándolos con un espacio y al final manda también a la consola un cambio de línea. Pues lo primero que vamos a hacer es imprimir el vector para ver cómo está. Vamos a compilar y ejecutar. Bueno, de momento lo único que aparece ahí son los elementos del vector que nosotros mismos hemos definido. Si queremos ordenar ese vector, sabemos que en la librería tclib tenemos una función que lo que hace justamente es ordenar el vector. Vamos a comprobar que funciona. Efectivamente, la función sort ha ordenado los elementos, de manera que al imprimirlo por segunda vez tenemos el vector ordenado. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo esta función ha ordenado los elementos de ese vector? Bien, imaginemos que no tuviésemos esta librería. Si no tenemos esa librería, vamos a necesitar incluir otras librerías para poder utilizar los vectores y poder utilizar cout. Pero vamos a utilizar las librerías estándar. En esta librería está definido cout, cin, todo lo que tiene que ver con la entrada y salida por la consola. Y en esta librería están definidos los vectores. Con eso podemos utilizarlos. Veis que siguen saliendo errores por todas partes y eso es porque tenemos también que escribir esta sentencia. Más adelante explicaremos qué es un namespace, pero de momento vamos a utilizarlo así. Bueno, ahora todo funciona excepto la función sort, que no existe, claro, porque esta función estaba definida en la librería tclib, pero nosotros ahora vamos a definirla. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la función vaya recorriendo los elementos del vector y ordenándolos? No es tan sencillo como parece, porque yo aquí tengo que darle al ordenador las instrucciones exactas que tiene que ejecutar en cada momento para que al final el resultado sea que en el vector los elementos queden ordenados. Estoy pasando el vector por referencia, estoy pasando una referencia al vector. Eso significa que cuando pase el vector no voy a pasar una copia, sino el vector mismo, y por tanto que el vector va a quedar modificado. Eso es lo mismo que hacía la función sort de tclib. Ahora mismo la función no hace absolutamente nada y por tanto si compilamos y ejecutamos vamos a ver el vector sin cambiar porque la función está vacía, no hace nada. ¿Cómo hacemos para ordenar el vector? Antes de escribir el código tenemos que pensar cuáles son los pasos que tenemos que dar para ordenar el vector. Y para entender bien cuál es el algoritmo que vamos a utilizar, voy a hacer unos dibujos. Este es el vector. Estos son los elementos del vector que se guardan contiguos en la memoria. Lo que voy a hacer es, empezando en el elemento 0, el que está en la posición 0, y terminando en el último, voy a buscar en cada momento
cuál es el elemento más pequeño de los que hay entre este y el final. Y ese elemento más pequeño lo voy a colocar ahí. El contador i va a ir cambiando a cada elemento. Conforme vaya avanzando, vamos a ir colocando en la posición en la que estaba el elemento más pequeño, el elemento que tiene que estar en esa posición una vez ordenado el vector. Y el contador j lo que va a hacer es que cuando tenga seleccionado un elemento con el contador i, voy a buscar en todos los demás cuál es el elemento más pequeño para colocarlo en esa posición. Voy a tener que utilizar esta otra variable que almacena cuál es la posición del elemento más pequeño. Vamos a ver cómo funciona esto. Empezamos en esta posición y apunta a la posición 0, j también y minPos también. Todos están al principio. Lo que compruebo en cada paso es si el elemento que tengo aquí es menor que el elemento apuntado por la posición minPos. En este caso no es menor porque son iguales, porque están en la misma posición. Si el elemento es menor, entonces lo que hago es actualizar minPos, pero ahora mismo son iguales, no tengo que actualizar nada. Vamos a avanzar una posición el contador j. Ahora el contador j apunta a este elemento. Estoy buscando cuál es el elemento más pequeño desde este hasta el final. Y lo hago avanzando el contador j y comparándolo con el que de momento es el más pequeño. De momento el más pequeño era el 3, pero ahora me he encontrado con el 1, que es más pequeño. Por tanto, ahora minPos tiene que apuntar a esa posición. Voy a seguir avanzando j por si acaso hubiera uno más pequeño. 5 no es más pequeño, por tanto minPos se queda donde está. 4 no es más pequeño, por tanto minPos se queda donde está. 2 no es más pequeño, por tanto minPos se queda donde está. Ya he llegado al final, no tengo que seguir. He encontrado que este era el elemento más pequeño, empezando aquí, era el elemento más pequeño, es el elemento más pequeño del vector. Eso lo que tengo que hacer es intercambiar el elemento que estaba en la posición 0, con el elemento que está en la posición minPos, es decir, con el más pequeño. ¿Cómo hacemos ese intercambio? Para eso utilizamos esta variable auxiliar temp. Lo que voy a hacer es copiar este dato en temp. A continuación el 1 lo voy a copiar en la posición donde estaba el 3. ¿Para qué me lo he copiado aquí? Para no perderlo. Y ahora el 3 lo voy a poner en la posición 2. Lo que he hecho, en realidad, fijaros en estos tres cambios, es intercambiar esos dos elementos. Muy bien, y pasamos al siguiente elemento. Ahora vamos a buscar desde aquí hasta el final cuál es el elemento más pequeño y lo vamos a intercambiar con este. Y para eso vamos avanzando con j. 5 no es más pequeño que 3, por tanto continuamos. 4 no es más pequeño que 3. 2 sí es más pequeño que 3, por tanto este es minPos. Entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Como ya he llegado al final, intercambiar el 2 con el 3, y eso lo hacemos utilizando la variable temp. Y ya hemos terminado y pasamos al siguiente elemento. Vamos a buscar cuál es el elemento más pequeño desde esta posición hasta el final. Incremento j. 4 no es más pequeño que 5. 4 es más pequeño que 5, con lo cual minPos, ahora el mínimo es 4. Avanzo una posición más, 3 es más pequeño que 4, por tanto, ahora minPos apunta a esta posición. Ya no hay más elementos, con lo cual tengo que intercambiar el 3 con el 5. Y los intercambio igual que antes. Pasamos a la siguiente posición y vamos a ver cuál es el elemento más pequeño desde esta posición hasta el final. Avanzo la j, el 5 no es más pequeño que 4, por tanto el más pequeño es el 4. Lo intercambio consigo mismo, que es como no hacer nada. Y por último llego a la última posición. La última posición, el 5 también lo intercambiaría consigo mismo. Bien, y he terminado. Tengo el elemento ordenado. Vale, ¿cómo escribimos esto en código? Recordad que tenemos dos contadores, el contador i y el contador j. El contador i, los dos empiezan en la posición 0. El contador j avanza hasta la última posición. Y cuando llega a la última posición, el contador i avanza a la siguiente posición, el contador j vuelve a empezar, pero no desde la primera posición, sino desde la posición en la que está el contador i. Ahora el contador i va hasta el final y el contador i avanza, el contador j va hasta el final, el contador i avanza, el contador j va hasta el final, así todo el rato, ¿no? Es decir que el contador j avanza siempre desde el i hasta el final y el contador i pues va avanzando poco a poco, una posición, otra posición, otra posición. Es decir que tenemos que hacer dos bucles. Un bucle con el contador i que tiene que llegar hasta el final, que es el tamaño del vector. Y un bucle con el contador j que también tiene que llegar hasta el final, pero empieza
en el valor de i. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el bucle cada vez que avanza j? Cada vez que avanza j, lo que hacemos es comprobar si el valor al que apunta la j es el menor. Tenemos que buscar cuál es el menor. Entonces, para eso creamos una variable antes de empezar el bucle. Creamos una variable que iniciamos con el valor de i. Empieza con el valor de i. Esa variable nos dice cuál es la posición del menor elemento desde el i hasta el final. De momento, mientras no se demuestre lo contrario, el menor es el que está en la posición i. Y a partir de aquí, cada vez que avanzamos j, vamos a comprobar si el elemento que está en la posición j es menor que el que está en esa posición min-pos. Si se cumple esto, si el elemento que está en la posición j es menor que el que está en la posición min-pos, entonces en realidad la posición del mínimo debe ser j. De esta manera, cuando haya terminado este bucle, esta variable min-pos nos dirá cuál es la posición del elemento más pequeño desde el i hasta el último del vector. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando ya hemos encontrado cuál es el menor? Pues lo que tenemos que hacer es intercambiarlo con el que estaba en la posición i, porque en esa posición i es donde tiene que ir ese elemento. ¿Cómo lo intercambiamos? Para intercambiarlo creamos una variable temporal, donde temporalmente almacenamos el elemento que estaba en la posición i. A continuación, en la posición i, vamos a copiar en la posición i el elemento que está en la posición min-pos, o sea, el más pequeño. Y finalmente vamos a poner en la posición min-pos el que estaba antes en la posición i. Lo que hemos hecho aquí es, hemos creado esta variable temporal donde hemos guardado el elemento que está en la posición i. Después en la posición i hemos puesto el elemento que estaba en la posición min-pos, que era el más pequeño desde i hacia adelante. Y por último, en la posición min-pos hemos puesto el elemento que estaba en la posición i. O sea, hemos intercambiado en estas tres líneas, lo que hacemos es intercambiar el elemento de la posición i con el elemento de la posición min-pos. Pero para eso utilizamos una variable auxiliar. Vamos a compilar y comprobar que funciona. Pues ahí lo veis. Teníamos el vector. Fijaros que lo que hemos hecho ha sido imprimir el vector antes de ordenarlo e imprimirlo después de ordenarlo. Y aquí efectivamente vemos que el vector aparece ordenado. Esto es un algoritmo de ordenación que se llama ordenación por selección, porque lo que hacemos es seleccionar en cada paso el elemento más pequeño desde esa posición, el elemento que tiene que ir en esa posición. Es decir, que en el paso 0 estoy seleccionando cuál es el elemento que tiene que ir en la posición 0, que es el más pequeño de todos. Cuando i vale 1, selecciono cuál es el elemento que tiene que ir en la posición 1, que es el más pequeño desde el 1 hasta el final, y así sucesivamente. En cada paso lo que hago es un intercambio del elemento más pequeño encontrado con la posición en la que tengo que ponerlo. No es un algoritmo muy eficaz de ordenamiento porque tengo que recorrer muchas veces el vector. Si volvemos a ver esta ilustración, fijaros cómo la j avanza, recorre todo el vector, casi todo el vector, la mitad del vector. J está recorriendo muchas veces los mismos elementos. Hay otros algoritmos que son más rápidos porque evitamos recorrer tantas veces el vector.